¿Qué tal amigos de Buenas Razones para Conversar? Soy Mónica Maruri y hoy les doy la bienvenida a escuchar una entrevista extraordinaria que he tenido con Daniel Crespo. Daniel Crespo ha sido viceministro de Educación del Ecuador y también ha liderado trabajo en el Ministerio de Educación de Chile. En realidad es un educador y un emprendedor. Ha emprendido recientemente con el startup de educación que se llama Muyu. La verdad es que he quedado sorprendida con todo lo que me ha hablado respecto al trabajo de Muyu con los docentes. El objetivo principal, según Daniel, con los docentes en los colegios en los que está interviniendo Muyu, no solo en Ecuador, sino que su intención es trabajar en toda la región latinoamericana, es proporcionarle a los docentes técnicas que pueden aplicar inmediatamente. No darles un gran volumen de teoría, sino estar cerca de los docentes. Hicieron observación de 500 clases, pudieron traer técnicas concretas, fáciles y rápidas de aplicar y han creado una app de bolsillo para docentes. Es un app que le permite al docente tener un feedback semanal, quincenal y tener un plan de mejora. ¿No es eso acaso lo más importante en la educación? Lo más importante es trabajar con los docentes. Escuchemos esta interesante entrevista. Bienvenido, Daniel Crespo, a Buenas Razones para Conversar. Qué bueno tenerte aquí. Cuando aparecen personas con tu forma de trabajar, haces que las personas se pongan de acuerdo, que encuentren espacios comunes y no consideras enemigo al que piensa diferente de ti. Y creo que eso además es maravilloso en un educador. Cuéntame sobre esa cualidad tuya y sobre lo que piensas de los educadores que deben tener esa cualidad y por qué. Perfecto, Moni, gracias por la invitación a conversar aquí a Buenas Razones para Conversar. A ver, yo creo que hay un tema de mindset ahí. Yo estoy seguro de que no existen personas buenas, malas. A veces estamos cansados, confundidos, estresados, pero no hay personas buenas o malas. Somos todos buenos y a veces tomamos muy malas decisiones. Entonces yo parto de esa base primero. Y la segunda es que yo creo que siempre que hay un conflicto, lo que hay es un choque de valores. No creo que nadie pelea por un sin valor, sino que tiene una visión distinta y hay un valor del otro lado. Y ahí hay investigadores tan interesantes que Stephen Toulmin es uno de los que me encanta a mí, como este filósofo analítico británico que inventó el método del reencuadre, que básicamente se basa en la lógica aristotélica, ¿no? De entender que cuando uno razona, por lo general lo que está haciendo es haciendo una interrelación entre premisas. Esto, ergo, esto. Y a veces basta con preguntar a una persona la relación que ve entre una y otra para que la otra persona se reencuadre, ¿no? Y entonces realmente que la mayéutica también, que es tan conocida, ¿no? Ir y hacer preguntas realmente y dialogar ayuda mucho, pero con la intención de en verdad entender quién está al otro lado y saber que muchas veces no estamos de acuerdo. Por lo general, cuando estamos de acuerdo es porque alguien ve algo que uno no ve. Y son choques de valores. Creo que los educadores es una herramienta clave. Yo pasé muchos de mis años en Chile formando educadores en comunicación efectiva y en métodos de comunicación efectiva y en cómo ser empático, que no es una cosa así como etérea, en verdad se tiene que entrenar, porque tienes que entender a tu estudiante, tienes que entender quién está de frente y hacerlo protagonista, y que no quiere decir que no haya que defender los puntos y los valores propios, hay que hacerlo, ¿no? Sí, no es falta de principios, definitivamente. Se tienen principios, tenemos valores propios definitivamente, pero tenemos el deseo. Dijiste algo importantísimo y es el método de la pregunta, que no necesariamente los docentes lo usan, o al menos los que crecimos y ahora que estamos haciendo en el IPANC un proyecto de cartas a la educación, que recopilamos cartas que le escriben niños, jóvenes y adultos a la educación, planteando lo que fue duro o lo que fue bueno. Y nos damos cuenta que el docente tradicionalmente se para adelante con respuestas. Yo lo sé todo, he venido aquí a darles mi sabiduría y el docente Sí. rara vez basa su metodología en la pregunta. Y yo personalmente considero a la pregunta algo maravilloso, porque cuando le instalas preguntas al estudiante, no importa si es en la escuela, en la secundaria o en la universidad, le instalas el deseo de responder y el deseo de buscar. Y yo creo que si no instalas eso a lo largo de la educación, pues no instales nada. Si de verdad solo vas a instalar contenidos
¿Para qué estuviste allí? Cuéntame un poco porque lo acabas de mencionar y me parece valioso tu aporte. El tema de la pregunta es clave. Fíjate que en la startup como sabes, yo renuncié de viceministro para Ujú, empezar, había cumplido el ciclo, ¿no? De servicio al país que me había planteado y mi propósito fue renunciar para emprender. Pero en este startup lo que hacemos es justamente ayudar a los docentes en la práctica, porque hemos sido muy críticos de la formación docente teórica. Y si tú ves hoy las pedagogías son súper teóricas, ¿no? Son ujú, súper teóricas y te formas para ser docente sentado en una banca. Y ujú, la docencia es una profesión de ejecución. Y ahora que hemos entrado a las clases, como prueba de concepto de este emprendimiento, hicimos 500 observaciones de clase. Y una de las técnicas que me requerían con más urgencia era hacer preguntas buenas. Porque las preguntas, no solo por la evaluación formativa, tienes que estar monitoreando constantemente, no para ver cómo van tus estudiantes, para ver cómo vas tú también. O sea, en el fondo. Entonces, lo de hacer preguntas es clave y es una de las técnicas. Hoy tú entras a un colegio quizá de los mejores colegios, ¿no? Y más prestigiosos y tal, y el profe está haciendo clase y dice, ¿entendieron? O sea, todavía hacemos ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Se así entiende o es. no? ¿Se entiende? Entonces sigo. Y claro, cuando dice entendieron, los estudiantes decimos, sí, ¿verdad? Y entendemos eso muchísimo. ¿Entendieron? ¿Se entiende por dónde voy? Y esa pregunta es una pregunta vacía, hay que saber hacer preguntas. O otras veces damos preguntas con respuestas, o a veces hacemos una excelente pregunta y la contestamos de inmediato nosotros mismos. Y hay una técnica, por ejemplo, Muyo, que es la startup que te cuento, nos basamos solo en técnicas. Son cosas del tamaño de una semilla, cosas chiquititas que puede incorporar un profe en la práctica de una semana para otra. Y después te contaré cómo la inteligencia artificial nos ayuda a llegar a miles Ujú, de profes. Pero esa es la premisa. En cualquier profesión uno mejora con técnicas pequeñitas, del tamaño de una semillita, cosas chicas. Entonces ahí nos dimos cuenta que alrededor de la palabra preguntar, ujú, habían más de técnicas distintas. O sea, una se llama respuesta demorada, que es cuando haces una buena pregunta, cuenta hasta 10 en tu cabeza. No ujú. la respondes de una, deja que las Déjalos que conexiones piensen, se ujú, conecten. ujú, Y bueno, además de todas estas técnicas de cómo preguntar bien, ¿no? Hay una cultura que va en paralelo que es muy importante, que es la cultura del error. Tú no puedes generar una buena clase por más de que tengas buenas preguntas, sino generar una cultura del error donde la respuesta, no hay respuesta mala, intentar es el mérito. Y eso tiene que ver mucho con Carol Dweck, ¿no? Y la diferencia de una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. Cuando tú tienes una mentalidad de crecimiento, lo que importa es el proceso y el esfuerzo, ¿va? Y sabes que llegarás al resultado, pero no es exitoso el que tiene el resultado a la primera, sino que hay que tropezarse muchas veces. Ese espíritu deportivo que lo vemos mucho en ujú, profesión, en el tenis. Si te fue la pelota para afuera, el partido continúa, la vida sigue, o sea, ujú, dale otra vez. Y en la clase no pasa eso. A veces un estudiante dice tal cosa y son o los colegas los que le molestan o el profesor le dice, no, no, atienda más. ¿Cómo si ya lo he explicado 2, 3 veces? No está el valor en haberme animado a intentar responder, sino en si puedo o no puedo. Y eso es una de las técnicas que promovemos mucho, mucho. Yo necesito que tú expliques a los que escuchan este podcast, has hablado sobre tu emprendimiento, muy rápidamente mencionaste a Muyu, pero cuenta qué es. Muyo es un movimiento, ¿no? Es un movimiento que tiene como propósito que todos los profes de América Latina tengan feedback de calidad, ¿ok? Nos basamos en algunas premisas. Uno, el techo del desarrollo de los países es la educación. Y el techo de la educación son sus docentes. Tú puedes tener una infraestructura maravillosa, tecnología y tal, pero la educación va a ser tan buena como sus docentes. Entonces, es la primera premisa. Hay que poner todas las fichas en la mejora acelerada de los docentes. La segunda es que nadie mejora en la teoría, la mejora se da en la práctica. La neurociencia ya explica hace mucho Ujú, tiempo que aprendizaje es igual a práctica deliberada más feedback. Cuando tú practicas con foco o con propósito, entonces mejoras, ¿no? Entonces esa es la segunda premisa. Y la tercera es, la evidencia muestra que las buenas escuelas tienen, uno, colegios directivos altamente pedagógicos, o sea, líderes que saben muy bien lo que está pasando pedagógicamente y profes que practican. Ahora, en Estados Unidos, que nos llevan un poquito de ventaja en esto, el 50% de los profesores tienen feedback. En América Latina estamos estimando que es menos del 2% que tienen feedback, como debería ser, constante, con foco en la mejora, con acciones pequeñas. Yo sí ujú, tuve feedback. Me acuerdo en la sala de clases entró mi jefa, mi director en Chile, después de 6 meses que yo ya estaba en la institución, entró y todo el mundo paró, los estudiantes, y yo como, ¿qué pasó? Entró la rectora. No, me estaba haciendo una observación de clase. ujú, Entonces entró ella y era un checklist. Bien, mal, bien, mal, bien, mal. Y después me pasó un checklist de 30 cosas. Yo no sabía por dónde empezar. ujú, Era chilena, entonces me dice, Crespito, tenemos un problema, compadre, ¿no? ujú, Y chilena igual que tú y yo, que somos ecuatorianos chilenos, bueno. Dice, ujú, tenemos un problema, compadre. Tenéis los peores resultados de toda la escuela. O sea, tenéis la peor evaluación, pero los mejores resultados, porque me iba muy bien con los estudiantes.
Me Mm. decía, la evaluación que te hice no refleja los resultados que tienes con los estudiantes. Y años después fuimos descubriendo, hoy ella está en el directorio de Muyo, Alejandra Greve, que le mando un gran abrazo. Hoy fuimos descubriendo que, claro, el feedback como feedback tenía que ser de cierta forma, no era entrar una vez cada 6 meses y hacer un checklist. El feedback tiene que ser semanal o máximo quincenal, si no pierde la efectividad. La evidencia muestra que si tú no entregas retroalimentación o feedback a los docentes semanalmente o quincenalmente máximo, pierde el efecto. Después tiene que ser súper concreto, con una acción de mejora entregada Un después. propósito, una acción de mejora concreta, si no, ¿para qué? Chiquitita. Ah, claro, porque si a ti te dicen, a ver, muy concreto, Moni, quiero que mejores tu forma de evaluar, ¿no? O lo típico que nos encanta, vamos a ser inclusivos. Entonces, con calidad y calidez, todos a ser inclusivos. Oye, Técnicas concretas. Ujú, súper concreta, súper concreto. Entonces, te doy un dato, por ejemplo. En MuyuLab hemos encontrado que los profes pasan el 90% del tiempo entre el pizarrón y el escritorio. No importa que estén trabajando por proyectos, siguen pasando 90% del tiempo entre tu escritorio y el pizarrón. Cuando la evidencia te muestra que la proxémica, es decir, dónde te plantas y cómo ujú. usas el espacio pedagógico, puede incrementar hasta un 30% la atención de Atención. los estudiantes. Ujú, Entonces, una cosa tan simple como decirle, oye, muévete un poco más, ujú. incrementa la atención grande. Eso es una muyu, es una semillita, ¿te fijas? Entonces el Oh, desafío que teníamos era, está la metodología, sabemos cómo entregar feedback, cómo observar clases, sabemos que es una técnica, sabemos que no hay que decir mejor en esto, sino hacerle preguntas dirigidas al profe para que él mismo vea qué tiene que mejorar y de él salga. Tenemos ya acciones y muyus, llegamos a construir en algún momento 500 muyus en 4 áreas distintas del profe. Y el desafío era cómo lo hacemos llegar a miles de profes. Esto es urgente, hay que hacerlo ya. ujú, Y como nada pasa por casualidad, nos encontramos en el camino con el auge de la inteligencia artificial y la tecnología y fue ahí. Entonces lo que hicimos fue crear una aplicación móvil. La aplicación móvil tiene el lema, se llama Muyo App, ¿no? Tiene el lema, decimos, nuestra metodología in every teacher's pocket, ¿no? En el bolsillo de cada profe. Ahí está en su celular, el profe se baja la aplicación, graban su clase, ¿no? Solo graban el audio de la clase y la aplicación lo que hace es les da un resumen de la clase, les da unos highlights, les da información súper importante para que ellos vean, por ejemplo, cuánto tiempo hablaste tú como profe versus el estudiante, qué tan clara fue tu articulación, qué palabras repetiste demasiado, pero muy importante, usa el núcleo pedagógico de Richard Elmore, que es este triángulo, ¿verdad? Docente, currículum, estudiante, para ujú, darte datos de cada uno de estos. Y muy rápidamente te hace un par de preguntas para que finalmente tú veas dónde está tu brecha de mejora. Y lo más importante, te da una técnica mejor. Te entrega una técnica con sus tips y después te hace un seguimiento durante la semana. Entonces, básicamente es una forma que encontramos de que todos los profes puedan tener ese feedback de cómo es tu clase. Es cómo nos aseguramos que todos los profes en América Latina tengan acceso a feedback de calidad que sea contextualizado, o sea, que responda a cada contexto y que sea asequible, que no hay excusas. Bueno, y eso es muy, es una startup, es un emprendimiento ecuatoriano que lleva menos de un año y gracias a Dios y a un equipo increíble que hay detrás. ujú. Maravillada, porque obviamente de lo que he leído sobre la inteligencia artificial y la educación y lo que la inteligencia artificial puede hacer por la educación, bueno, el primer uso que has relatado es fantástico porque es uno de los que debería la inteligencia artificial poder proveer seguimiento para eficiencia docente, seguimiento para aprovechamiento de los estudiantes y que puedas personalizar de alguna manera alguna atención para necesidades especiales. Inclusive leí en alguna parte que nos puede dar una alerta temprana de abandono escolar, es decir, puedo predecir en base a cómo veo a los alumnos, puedo predecir quiénes tienen mayor tendencia a abandonar, que es un problema no ecuatoriano, sino latinoamericano. Es decir, después de la pandemia, el problema de la salida o de, no debería usar la palabra abandono, me corregirían los educadores porque no son los chicos los que abandonan, sino el sistema el que no los logra retener o no los logra, ojalá fuera enamorar. Cómo me encantaría usar esa palabra en educación. Cuéntame un poco tu visión respecto a la llegada o a la necesidad de aprovechar esa inteligencia artificial que como todo es una herramienta, la podemos usar mal y la podemos usar bien. Es decir, tenemos la decisión humana del uso que le damos. Cuéntame un poco. Ujú. Y bueno, antes de entrar en cifras y hablar del crecimiento exponencial que ha tenido la IA,
que de una semana a otra es impresionante lo que logra, ¿no? Mm, Estamos en una época que se genera cada día más información que en la época, en épocas que se genera la misma cantidad de información cada 10 15 años, ¿no? Entonces es ujú, impresionante. sí, Hay que hablar un poco de un trasfondo. No porque haya herramientas nuevas cambia el fin del ser humano en esta vida. Tenemos el mismo fin, ¿ok? Y el ser humano está llamado a ser feliz. ¿Y por qué quiere ser feliz? Entras en un loop infinito porque hay una respuesta por qué quieres ser feliz. Quiero ser feliz porque, obvio, quiero ser feliz. ¿Quién no quiere ser feliz, no? Y si una herramienta no me guía hacia mi fin último, estoy usándola mal. Y eso se aplica también a la inteligencia artificial. Cuando decimos, oye, estos usos maravillosos, bueno, ok, me hace mejor persona? ¿Me complementa más? ¿Me lleva más a mi fin último que ser feliz? ¿Sí o no? Por ejemplo, hoy la IA te puede ahorrar una cantidad de trabajo administrativo, repetitivo, y totalmente. automatizar procesos que no tenían sentido, pero no había otra forma de hacerlo, ¿no? Uno podía pasar el día entero en una planilla Excel y haciendo prueba y error por millones. Pongo un ejemplo súper concreto. Hay una startup chilena, la tengo fresquita porque me reuní hoy en la mañana con ellos, que lo que hacen es que pueden hacer una predicción y medición de la salud mental de los estudiantes. ¿Ok? Lo hacen a través de una aplicación de encuestas y después la inteligencia artificial y un modelo algorítmico predictivo te da los datos de qué estudiante es más propenso. Un poco lo que tú comentabas, Ujú, ¿no? Es lo que has más propenso, comentado. sí, a deserción escolar, ¿no? O exclusión escolar, ¿verdad? Que es la palabra Ujú. más Ah, es la palabra más adecuada, ¿verdad? adecuada. Ujú. eh, o a tener un problema de salud mental y que haya que apoyarlo urgentemente. Lo que antes nos demoraba muchísimo, hoy nos puede ayudar a ser mejores seres humanos y eso es el propósito. Por eso nuestra IA hoy no reemplaza al profe. Lo que buscamos con Muyu Education es cómo hacemos mejores profes. Oye, es que yo no tengo nada que mejorar porque llevo 30 años en esto. No, mira, la mejora es como la soberbia, se muere 2 semanas después de que uno muere. O sea, uno hasta antes de poner una patita en la tumba puede Sí. ser mejor. Yo siempre pongo como ejemplo a Leo Messi. No sé, no me acuerdo si eres futbolero o no. No sé si has visto cómo escucha al Tata Martino, que es su entrenador, antes de entrar a la cancha. Está preparado para escuchar, pero él está así viendo la cancha, pero escuchando con mucha atención y asintiendo con la cabeza antes de entrar en la cancha. Y es Messi. Entonces, yo siempre digo, oye, Messi recibe feedback y cree que puede mejorar todos los días que nos queda a los simples mortales, ¿no? Continuamos con la entrevista de Daniel Crespo, quien es ex viceministro de Educación del Ecuador y también líder de áreas importantes del Ministerio de Educación de Chile. Es un educador y un emprendedor que lidera Muyu. Es un startup que trabaja con docentes, trabaja de cerca con los docentes y les provee de metodologías y de un app muy interesante que los ayuda a seguir sus resultados, a tener un plan de mejoras y a seguirlo para mejorar la calidad de sus clases. Lo que más me gustó probablemente de la conversación con Daniel, en la que hemos hablado de cómo la inteligencia artificial, a través de ese app y de muchas otras cosas, puede contribuir con la calidad de la educación. Pero me gustó muchísimo escucharlo hablar de ética, escucharlo hablar de que el fin del ser humano, después de todo, es ser feliz. Y escucharlo hablar de salud mental también, al contarnos de una startup chilena con la que está trabajando, que tiene metodologías utilizando la inteligencia artificial para predecir mediciones de salud mental. Y es que la inteligencia artificial obviamente nunca va a reemplazar al profe. Por eso es que la inteligencia artificial es necesaria para ser usada de manera ética, justamente por el bien de la calidad de la educación. Sigamos escuchando esta entrevista. Efectivamente, lo que has dicho respecto a que el docente nunca será reemplazado, o lo que has hablado sobre la herramienta no cambia tu deber ser, creo que es en Ujú. toda profesión, es decir, el docente va a necesitar conectarse con sus estudiantes, va a necesitar trabajar con ese estudiante, más allá de la herramienta o la tecnología que use. Siempre yo he dicho que en el periodismo, que fue mi primera carrera, mi posgrado fue de educación, pero que en el periodismo está llamado a servir a las necesidades de sus audiencias, estar informado. Si usas redes sociales, si usas, no justifica que dejes tu misión primordial y efectivamente la de la docencia es así. Y me encanta el ejemplo que pones de Messi,
porque por mucho que creas que sabes, siempre tienes que seguir escuchando y siempre tienes que tener una actitud de apertura. ¿Puede la inteligencia artificial ayudar a esa actitud que has descrito? Yo creo que sí, fíjate. O sea, de partida lo que hacemos nosotros, le damos feedback a los profes. O sea, ¿qué mejor? Antes tenías que tener coaches humanos. Y si es que la evidencia te muestra que el feedback tiene que ser semanal o quincenal, tú entenderás, Moni, que con lo ocupados que están los directivos y los otros profes, era imposible que alguien te acompañara todas las semanas a tu clase, Ujú. al menos una vez por semana, imposible. Y aún si lograbas hacerlo, cuadrar los horarios para que te entregaran feedback era dificilísimo. Y yo lo digo porque vengo 10 años implementando programas de acompañamiento docente y requería tiempo y esfuerzo y tal. Hoy la IA, no por sí sola, porque hay que darle un buen prompt, ¿no? Hay que darle buenas indicaciones y alimentarla constantemente, pero hoy ya hace feedback mejor que los propios coaches que hemos formado durante años. Es bien impresionante. Pero de nuevo, siempre vamos a tener que tener coaches. Por eso nosotros tenemos el Muyo Lab, que es un servicio que damos a los colegios, donde los colegios tienen un acompañamiento integral y ayudamos a que tengan coaches. Le formamos a su equipo de docentes, de líderes, para que sean coaches de profes y acompañen a aquellos que sí van a necesitar esa compañía humana. Y por otro lado está la Muyo App, que es la que ayuda a escalar esto, ¿no? Aquellos profes que no llegaste con ese coach humano, llegamos a través de la app, esos que son autónomos, que ya se están grabando solos, que tienen muchas ganas de mejorar. Pero de repente hay un profe que vale la pena saber acompañarlo y estar ahí. Entonces es un mix, es un híbrido al final, ¿no? Entonces yo creo que sí, la IA ayuda a mejorar ya esta característica que hablamos. Definitivamente nos puede hacer más felices y nos puede hacer mejores personas. Sí, bien usada, yo creo que sí, Moni. La inteligencia artificial también puede hacer muchas cosas malas, ¿sí? Porque tú hablaste de algo importantísimo que es el prompt, es decir, la instrucción que le das, los parámetros que le provees a la inteligencia artificial, porque tú le provees para que pueda hacer predicciones de salud mental, como el startup chileno, tú le tienes que introducir unos parámetros para esa evaluación. Algo bueno de ese tipo de evaluación es que a veces la persona que entra proyecta algo al evaluar un docente, le cae bien los docentes que hablan mucho, lo evaluará bien, le caen mal los docentes que hablan mucho, lo evaluará mal. Todos tenemos nuestras debilidades y preferencias respecto al tipo de docente que preferimos, ¿no verdad? ¿Tú piensas que esos proyectos o programas de inteligencia artificial deben hacerse de manera local en cada país? ¿O de verdad podemos hablar de proyectos internacionales como tú has explicado que es Muyu? ¿O de verdad nos parecemos tanto en la región como para querer escalar en diferentes países sistemas de monitoreo y de mejoras de la calidad de la educación? Sí, a ver, al primer comentario, esto de que se puede usar muy mal y depende mucho del programa, ya totalmente. Yo estaba pensando ahora en el es igual a MC cuadrado de Einstein, ¿no? En el fondo, a mí me encantaba la física en el colegio, era físico matemático y me encantaba descubrir cómo la materia podía generar energía. Entonces uno frotaba las manos y era energía Ujú, calorífica o térmica y uno subía un lápiz que mientras más subía era mayor la energía potencial porque iba a caer y tal, ¿no? Y es obvio que la materia genera energía, pero después que en una fórmula te pongan la energía y es igual a mc cuadrado, era una locura, era algo que la humanidad tenía que entender, explica tantas cosas, explica hasta el Big Bang y cómo se genera la materia, y lo ujú, usamos tan mal, lo usamos para, algunos dirán para terminar una guerra, ¿no? Pero finalmente lo usamos mal, para construir bombas ujú. atómicas, entonces... Así es. Creo que hoy la inteligencia artificial tiene ese potencial destructivo o de construir. O sea, es así. Tú puedes destruir la vida de alguien modificando una foto y haciendo un meme en 2 segundos. Si te sentiste creativo y quieres ofender a alguien, lo puedes hacer. Tantas cosas que pueden salir mal y que se pueden hacer mal. Y de nuevo, yo felizmente participo junto con gente muy querida en la Mesa Nacional de Educación en Valores, ¿verdad? Ujú. En Sí. la cual coincidimos hoy más que nunca, o sea, hoy más que nunca. Hay valores de esos valores que son terreno común, de Ujú, la dignidad de la persona, el respeto por el otro, etcétera. Así que bueno, eso frente a la primera pregunta sobre construir o no modelos locales o internacionales, yo creo que hay mucho valor en esa internacionalización siempre que se rescate esta palabra mágica que es del contexto, ¿no? Que tiene que responder al contexto. Pero hoy sí, nosotros, por ejemplo, estamos abriendo Chile hoy ujú, por obvias razones, independiente que lo habíamos puesto último en la lista, por ujú. amistades y tal, terminamos.
cayendo en Chile. Y en los siguientes 2 años vamos a abrir México, Colombia y el tercero, esperemos que salga todo bien, Perú. Cada realidad es distinta, estamos al lado, pero en verdad que el docente peruano es muy distinto al docente mexicano. Entonces, la tecnología funciona en todos lados, es una necesidad en todos lados, pero tiene que responder al contexto. Es así. Nos encontramos con sistemas educativos que cada vez cuentan con menos recursos tecnológicos, me refiero falta de conectividad. Quisiera decirte que solo en la ruralidad, pero no es así. Leemos reportes respecto a problemas que se empiezan a presentar en todos nuestros países de docentes que difícilmente se capacitan en el uso de inteligencia artificial, siquiera de inteligencia artificial, de tecnologías para la educación, porque no cuentan con el equipamiento en el sistema educativo o en la escuela en la que están, porque el desarrollo tecnológico no ha sido el necesario para mirar su rol pedagógico desde esa perspectiva, tampoco ha sido suficiente, porque ni siquiera tienen internet en las instituciones educativas, insisto, no solo en la ruralidad. Cuéntame un poco. Bueno, por suerte esa realidad cada día es menor, la brecha es súper grande todavía, pero cada día es menor y hay mucha más conciencia de la urgencia de que hacer esto, de lo que hay que hacer, ¿no? Lamentablemente, en países como el nuestro, muchas veces las autoridades se ven obligadas a elegir entre un techo y tecnología. No Ujú. debería ser así, pero Sí. muchas veces pasa eso, ¿no? Entre mejorar la colación escolar, ¿verdad? El almuerzo de una escuela, o eso no debería ser así, pero lamentablemente muchas veces pasa, pero hay cada vez más conciencia. Ahora, la tecnología está y de alguna u otra manera las brechas se han ido acortando, ¿no? Hoy un celular es más la gente que tiene que la que no tiene, ¿no? Lo que antes parecía un tema de lujo, un artículo de lujo, hoy hay de alguna u otra manera mayor accesibilidad. Falta muchísimo todavía, ¿no? Más allá de eso, yo creo que también hay que centrarse en esa formación de los estudiantes. Un estudiante que sabe lógica matemática y que sabe pensar, está a un saltito de programar y de ser un gran programador. Ujú. eh, un estudiante que sabe expresarse bien en basic skill, que es la comunicación, está a un pasito de ser un gran emprendedor y poder ir y sacar una idea magnífica y mover una tribu entera de gente que comulgue con su idea. Entonces, la tecnología sí va a ser súper importante, pero también esto otro, ¿no? Y ahí te comparto un dato. ¿Por qué es tan importante invertir en tecnología? De partida, se estima que solo en 2023, para que uno se haga una idea de la magnitud, las empresas y gobiernos destinaron más de $300 millones de investigación para hacer que la IA sea más transparente y explicable y segura. Estamos hablando solo de investigación para que la IA, $300 millones, sea más transparente, ¿no? Entonces, esa es la magnitud de inversión que se está haciendo en este tipo de cosas, ¿no? Y después se calcula que como que el 45% de los trabajos que son hoy manuales y necesarios van a ser reemplazados. Esto genera mucho miedo. Ujú. Pero también hay que ver que para el 2025 la IA va a generar, y la IA y la automatización, ¿verdad? Van a crear 97 millones de nuevos empleos, pero al mismo tiempo se van a hacer obsoletos 85 millones de empleos existentes. No se trata de si la IA va a reemplazarnos, no, al parecer no nos va a reemplazar. Empleos van a haber. El tema es Ujú. que los empleos van a requerir un set de skills muy distintos a los que hoy tenemos, y ahí sí que se va a generar una brecha entre quienes han invertido en inteligencia artificial y en tecnología, como tú decías, y los que no. Y ahí es un llamado abierto. O sea, es un llamado abierto a los fondos de inversión, a los empresarios ecuatorianos, a los filantrópicos, a los gobiernos. Hoy hay que aumentar la inversión en tecnología y en inteligencia artificial, porque si no nos vamos a quedar muy atrás y nuestros jóvenes van a ser menos competitivos que el resto. Sí, entonces eso es súper importante que Te podamos tener eso. adelantaste, esa era mi siguiente pregunta, justamente esa brecha, es decir, no invertir en tecnología, lo único que hace es dejar a mucha población fuera de la jugada, fuera del mundo y fuera de la posibilidad de emplearse, de tener oportunidades, de crecer y de llegar a, ¿cómo fue que dijiste? A ser feliz, es decir, realizarse. Claro, porque si no haces que la población tenga acceso, tú mismo estás condenando a la población de un país, y hablo de la mayoría, y lo único que haces es aumentar una brecha. Gracias de verdad, muchas gracias, Daniel. Una interesante entrevista, me dejas con muchas luces que no tenía,
con muchas ideas que no conocía y te deseo mucha suerte en Muyu porque por Dios suena espectacular. Suerte. Ay, en las órdenes, Moni. Me ha encantado conversar contigo. Como siempre, el arte de hacer buenas preguntas, ahí lo dominas muy bien. Así Un que a las abrazo órdenes. muy fuerte. Gracias. Hoy ha estado con nosotros en Buenas Razones para Conversar Daniel Crespo, un educador chileno-ecuatoriano que ha trabajado en ambos países por el bien de la educación y que actualmente a través de su startup Muyu contribuye con la calidad del trabajo de los docentes en Ecuador y en la región. Nos ha hablado sobre la forma en que la inteligencia artificial puede contribuir para el bienestar de los seres humanos. Y que lejos de armar un fantasma de la inteligencia artificial, que efectivamente en los próximos años el 45% de los trabajos manuales serán reemplazados, pero la inteligencia artificial proveerá de 97 millones de empleos con nuevas destrezas. De eso se trata. Así es que esta ha sido una entrevista muy enriquecedora, que a mí personalmente me ha regalado muchas reflexiones y obviamente el deseo de volver a entrevistar a Daniel. Nos vemos en una siguiente entrega de Buenas Razones para Conversar.